Entonces nuestro tema, ese es el mensaje número 16, ¿verdad? Número 16, mensaje número 16 de Gálatas estamos desarrollando. Y nuestro tema es el oír con fe contra las obras de la ley. Vamos a ir a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el versículo 2 y 5. Aunque lo van a poner aquí en la pantalla ya, pues si usted quiere entrenarse para buscar en su Biblia, pues también. Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5. Mire lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros, lea conmigo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está haciendo una pregunta a los Gálatas. ¿Cómo es que ellos recibieron el Espíritu? Vamos al versículo 5. 5 dice: Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hoy vamos a entrar a hablar un poquito más acerca de lo que es oír con fe. Por eso yo decía que Abraham viene a esta fe. Y el oír con fe abarca dos cosas y tiene que ver con nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos un pasado, un presente y aún un futuro, podemos decir. Pero el pasado que vamos a hablar no es el pasado de su vida antigua, de que usted era esto y lo otro. No, no, no. Nosotros tenemos un pasado. Por ejemplo, si alguien apenas recibió a Cristo, ya si lo recibió ayer fue su pasado y hoy vive su presente, ¿verdad que sí? Y hay un futuro. Entonces, el pasado el pasado del cristiano está en el versículo 2 de ahí de Gálatas 3, que dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea que en nuestro pasado los cristianos recibimos el Espíritu. ¿Cuándo fue que usted recibió el Espíritu? Si ustedes me siguieron el miércoles, le estuve hablando cómo es que uno recibe el Espíritu. El Espíritu Santo se recibe en el momento cuando alguien le habló la palabra a usted y usted dijo: yo quiero recibirlo. O le preguntaron: ¿quiere recibir a Cristo? ¿Y cuál fue su respuesta de usted? Sí, quiero recibirlo. Y en ese momento usted recibió el Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Porque la fe tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que usamos Romanos 10, 17? Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que cuando alguien le habla la palabra de Dios a usted, en ese momento usted recibe el Espíritu. Amén. Y ese oír es con fe. La palabra de Dios le produce fe en usted para recibir el Espíritu. Ese es el pasado. ¿Alguien todavía no tiene el Espíritu? Es el momento de que si usted quiere lo puede recibir. Amén. Pero yo me imagino que la mayoría de aquí ya recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ya recibimos. Tenemos esa sensación de vida dentro de nosotros. Y el otro día les ponía el ejemplo de que tenemos esa vida que es tan real que cuando uno hace cosas o quiere hacer algunas cosas malas, hay un sentir de muerte en nosotros. Y eso es por el Espíritu Santo que tenemos. Cuando nosotros no éramos cristianos, no había nada que nos marcara, aunque la conciencia ahí un poquitito, pero de todas maneras lo hacíamos. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo, ha recibido el Espíritu Santo por el oír con fe. Amén. Por la palabra. Ahora, ese es el pasado, pero hay un presente. O sea que ese es el pasado, Dios ya te lo dio. Es más, mire que ese Espíritu que nosotros recibimos jamás se va a ir de nosotros. Oigan bien, jamás se va a ir de nosotros. Es, por ejemplo, cuando nosotros nacemos de nuestros padres, ¿será que
¿Algún momento podemos dejar de ser sus hijos? ¿O ellos dejarán de ser nuestros padres? A pesar de que a pesar de que el hijo se pierda o ya no viva ahí o los abandone, ¿dejará de ser hijo? Aunque los papás dicen a veces, para mí tú estás muerto. Así dicen, ¿no? Algunos papás. Es más, cuando alguien viene a esta fe, a la fe cristiana, y los papás se enteran y dicen, ¿sabes qué? Si tú sigues esa fe, si tú sigues esa religión, para mí tú ya moriste. Así dicen algunos papás. Pregunta es, ¿se podrá decir que ya no es su hijo? No, sigue siendo su hijo. A pesar de que lo que sea el hijo, sigue siendo su hijo. Amén. Lo mismo con Dios. Una vez nos dio el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo jamás se va a ir de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos cosas, caemos en pecado y todas esas cosas? ¿Será que el Espíritu Santo se va? Él está ahí, pero solamente se pone triste. Por eso dice, no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Porque Él ahí está. No se va a ir, pero ahí está, solamente que se pone triste. Es lo mismo con el papá, la mamá, cuando saben que sus hijos andan en malos pasos, ¿qué pasa con ellos? Se ponen tristes. Ahí van a estar. Ahí yo creo que la casa de los papás siempre va a estar abierta. Yo me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Será que algún día tú ya no entras aquí? Siempre va a estar, aunque el hijo sea como sea, pero siempre va a estar ahí. Pero el padre o la mamá, el papá, siempre van a ponerse triste cuando ellos andan mal. ¿De acuerdo? Lo mismo con Dios. El Espíritu una vez dado, ahí está. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo creemos o no? Porque así dice la palabra. Vamos a ir ahorita les voy a explicando. Entonces, el suministro es nuestro presente. Vamos a hablar del suministro, lo ven en el versículo 5 que dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, ese es nuestro presente. Esto viene después de que uno recibe el Espíritu. ¿Ya lo recibiste? Pero ahora necesitamos estar recibiendo, porque ese Espíritu necesita trabajar, estar trabajando constantemente en nosotros. Entonces, vemos que el Espíritu tiene dos aspectos o funciones. ¿Sí lo alcanzan a ver? Una vez ya lo recibimos como vida dentro de nosotros. Ya tenemos la vida de Dios por el Espíritu que recibimos, por el Cristo que recibimos, ahí está. Pero no solamente es recibimos y ya, sino que hay que estar recibiendo ese suministro. Es lo mismo con un bebé. Cuando nace el bebé, la mamá ya le dio la vida. Nace, ya está vivo, pero necesita estar haciendo ¿qué? Comiendo de la mamá. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si un bebé no come? Necesita estar comiendo. ¿Para qué? Para que eso le siga dando vida. Un bebé que no come se va a morir. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo aquí con nosotros. Cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos al Espíritu Santo, ese Espíritu está ahí, ya está vivo y tenemos la vida, pero ese necesita estar siendo alimentado todos los días. Amén. Y es Dios el que nos suministra a nosotros. Entonces, por eso Pablo, cuando le habla a los Gálatas, les hace la pregunta en el versículo 2 y en el versículo 3, dice, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu? ¿Y cómo les suministra a ustedes? Porque los Gálatas, ellos pensaban que los engañaron y los influenciaron a regresar al judaísmo. Y ellos pensando que para agradar a Dios o para cumplir el propósito de Dios era por medio de guardar los mandamientos. Entonces Pablo fue y les habló a ellos. ¿Se acuerdan que en el 3:1 él dice, oh Gálatas tontos, insensatos? Ustedes, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Porque hermano, no podemos hacer cosas para ser suministrado. Si usted quiere recibir vida, no puede hacer cosas para Dios. Ahorita vamos a ir explicando cómo es que nosotros recibimos ese suministro. Ese es algo que tiene que estar pasando constantemente en nosotros. Amén. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1
versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Mire lo que dice. Efesios 1, 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es lo primero que nos hablaron. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Romanos 10? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo invocarán? ¿Verdad? Entonces hay alguien que necesitan escuchar. Entonces, ¿qué escuchamos nosotros para recibir el Espíritu? Dice, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y luego dice, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está nuestro pasado. Cuando nosotros creímos en esa palabra, cuando alguien nos presentó el evangelio, Dios nos sella a nosotros con su Espíritu Santo, hermano. Por eso les dije que cuando usted pone sello a un documento o a algún animal, ¿se podrá borrar ese sello? Solamente en un animal, solamente que le corten esa parte, pero en los ranchos, con los ganaderos, ellos tienen a sus animales y les ponen un sello. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Qué indica ese sello? Que es propiedad de esa persona. Si le firman un documento a usted y está su firma, está su sello, el sello ahí, ese tiene mucho valor, ¿sí o no? Si usted le lleva un documento que no está sellado, ¿qué hacen? No tiene validez. Entonces nosotros, dice aquí la palabra, que fuimos ¿qué? Sellados ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, indicando que nosotros somos propiedad de Dios. Amén. ¿Sí, amén o no? O amén no. Ok. Entonces vimos todo eso, hermano. Versículo 14. Aquí nos sella en el 13 y nos unge. Estamos ungidos, estamos apartados para Él. Por eso, hermana, por más que un cristiano se esconda de Dios, no puede. Acuérdense de Jonás. ¿Qué hacía Jonás? Se escapó de Dios. Dios le dice, vete a Nínive, ¿verdad? Quiero que vayas allá. ¿Y qué dijo él? No, yo no quiero ir a Nínive. Yo mejor me voy para Tarsis. ¿Qué quiso él hacer? Esconderse de Dios. ¿Se pudo él esconderse de Dios? No, dice que Dios lo agarró y hasta lo mató. Y lo revivió otra vez, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo estuvo él en el vientre del gran pez? ¿Verdad? 3 días y 3 noches estuvo ahí. Imagínate, hermano, ahí Dios lo reservó. Dice que fue hasta el corazón ahí, de lo más profundo, ahí estuvo. Y por eso no podemos escaparnos de Dios. Amén. Porque de acuerdo a Efesios fuimos escogidos y predestinados. Y ahora en el pasado, o sea, estoy hablando del pasado de nosotros cuando venimos a Cristo, que ya, por ejemplo, yo tengo más de 20 años de ser cristiano. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen? Pero hay un momento en que usted creyó y recibió a Cristo, ¿sí o no? En ese momento le sellaron, lo ungieron. Entonces, pero no solamente es eso. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Parece que estamos hablando de contabilidad, ¿verdad, Areli? Sí, porque todo este término tiene que ver con eso. Son términos contables, ¿verdad, hermana Vicky? O sea, todo eso, de la posesión adquirida, dice. Entonces Dios más bien Pablo usa una metáfora para hacernos entender algo. O sea que cuando nos dan el Espíritu, ese Espíritu son las arras. Y eso lo usaban en aquel tiempo de Pablo. Dice que cuando alguien compraba un terreno, lo que le daban a esa persona que compraba el terreno era una porción de tierra. Compraba el terreno, pero le daban una porción de ese terreno, y ese se tenía que llevar a su casa él, como un anticipo o un presaboreo de lo que él va a obtener, de lo que compró, pues, amén.
No sé si ustedes van a algún lugar o al tianguis, ¿no? Va, pásale güero, pásale güerita, pásale linda, ¿verdad? Usted quiere, aquí llévese estos dos melones o esta papaya y es más, le doy un pedacito para que usted pruebe, ¿no? Antes de la pandemia, pues yo ahí iba y me llenaba con pura fruta, pero ahora ya no. Ahora me dan, le digo, no, no te preocupes, mejor así, yo sé que están buenos. Pero se dan cuenta que nos dan un presaboreo, ¿no? Y cuando uno llega a casa y dice, no es lo que compré, ¿no? Está rico, está dulce, pruébalo. Es lo mismo aquí. Entonces Dios nos da su espíritu, son las arras, es un anticipo, un presaboreo de todo lo que vamos, porque habla aquí de la redención de la posesión adquirida. Amén. Para alabanza de su gloria. Hay una meta, pues. Por eso necesitamos, ya recibimos el Espíritu, pero no es por las obras de la ley, sino que es por el oír con fe. Amén. Ahora necesitamos ¿qué? El suministro. ¿Qué significa suministrar? Es proveer algo a alguien. Es que te provean, es que Dios te provee todos los días. Amén. Entonces necesitamos ¿qué? Ahora el suministro. Ya recibimos el Espíritu, no es por las obras de la ley, es por el oír con fe. Ahora el suministro que necesitamos recibir del Espíritu todos los días es también no por las cosas que hacemos, sino que es por el oír con fe. ¿Me explico? Entonces, hermanos, así vemos que el Espíritu nos fue dado como arras y ese Espíritu entonces nos va a estar suministrando porque hay una meta. ¿Cuál es la meta? Que Cristo se forme en nosotros totalmente. ¿Para qué? Para que seamos expresados. O más bien para que expresemos a Dios totalmente, porque ese es el propósito eterno. Mire, hermano, si alguien recibe a Cristo, si una persona recibe a Cristo, recibe el Espíritu, pero esa persona se queda ahí, no asiste a las reuniones, no está siendo suministrado, no se va a parecer a Dios. Jamás, jamás. Es más, se va a enfriar y se va a morir espiritualmente. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hay una meta. ¿Cuál es la meta? La adopción. Ahí dice que es la redención de nuestros cuerpos, donde se va a manifestar la anastasis, que es la resurrección de entre los muertos. Y ahí nos van a dar un cuerpo glorificado. Por eso Dios empezó algo en nuestro espíritu. Está trabajando el suministro, lo recibimos para nuestra alma. Y ya cuando Él viene en su regreso, en su segunda venida, nos hace todo eso, nos glorifica nuestro cuerpo, amén, y experimentamos, o más bien se manifiesta todo lo que hemos experimentado en vida. Punto importante, Dios como el Espíritu se suministra a nosotros constantemente, por eso necesitamos entender esto, amén. Recibimos en nuestra conversión a Cristo, ¿sí o no? Pero ahora Él, después de nuestra conversión, necesitamos estar recibiendo el Espíritu, estar siendo suministrado, amén. Es como nosotros comemos todos los días. Habrá alguien aquí que llevo 5 días sin comer, ¿sí? ¿Habrá alguien? ¿O un día? Todos necesitamos todos los días comer, ¿sí o no? Está uno almorzando o desayunando y dice, ¿y qué vamos a comer? Ni termina uno del almuerzo y ya está pensando en la comida, ¿sí o no? Está uno en la comida y ¿qué está pensando? En la cena. Y estás en la cena y ¿qué estás pensando? Ya que vas a almorzar al siguiente. Y así está uno, ¿sí o no? ¿O seré yo el único? ¿Ah? ¿O seré yo? Llega llega el viernes o sábado y ¿qué vamos a cenar? Tengo flojera de hacer, mejor vamos a comprar unos hochos. No estoy haciendo promoción, pero así uno da. Márcale a Areli. Y cuando quieres ahí no está, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si alguien no come físicamente? Se debilita, se enferma y se muere, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que después de que lo recibamos, que lo recibimos, nosotros ¿qué? Necesitamos recibir ese suministro, disfrutarlo todos los días. Amén. Es como me ponían el ejemplo. Creo que lo más que comen las personas es huevo, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Ahora no tengo ganas de hacer un huevo y con una salsita, ¿verdad? Ahí está uno, ¿sí o no? Huevo en la temprano, huevo a mediodía, huevo en la noche, no hay problema. ¿Y cuántas veces comeremos huevo en la semana? Muchas veces comemos, ¿no? ¿Y usted se enfada de eso? Dice Pacho, yo sí. Pero como no hay más, ¿qué pasa? Tiene que comer el pobre, ¿sí o no? Tenemos que comer. Yo cuando no hay más, pues huevito. Amén. Entonces, de la misma manera el Espíritu. ¿Qué va a estar recibiendo todo el tiempo? El Espíritu. El Espíritu. Amén. Entonces, Dios, porque Él quiere que nosotros seamos suministrados, porque nosotros hay un trabajo que Él quiere hacer en nosotros, que es formar a Cristo dentro de nosotros. Amén. Entonces, esto que estamos hablando es importante, es crucial, es de vida o muerte, porque Dios suministra su Espíritu a nosotros, a quienes, a los que ya le recibimos. Este suministro no es para la persona que no ha recibido a Cristo, este suministro es para la persona que ya recibió a Cristo. ¿Qué necesita una persona que no es creyente? Necesita primeramente recibir al Espíritu, que es por el oír con fe, pero no tenemos que hacer nada hasta aquí, amén. Entonces veamos que la recepción del Espíritu Santo no ocurre una vez para siempre. Es lo mismo, no comemos solamente una vez para aguantar todos los días, ¿verdad que no? ¿Cada cuándo comemos? Le dije 3, 4 veces. Es más, los que van con los nutricionistas, con los nutriólogos, todos esos, ¿cuántas veces tiene que comer una persona? Como 5 o 6 veces, ¿sí o no? Si nosotros, a veces dicen, no, ya estás comiendo mucho, pero en el aspecto de la vida del Espíritu Santo, el suministro, no hay límite. Nadie te puede decir, ya leíste mucho la palabra, ya deja eso. Ya oraste mucho, ya no tienes que orar. Bueno, nada más cuando juntamos en grupo, ya hermana, bájale, hermano, bájale porque toca a otro, ¿verdad? Hasta ahí nada más, pero tú personalmente, individualmente, no hay tiempo. Es más, el tiempo, miren, hay quienes dicen, la predicación tiene que durar 45 minutos, no más. Y todos los hermanos bien contentos. Y hay quienes ponen eso, 45 minutos, es más, hay quienes dicen 30. Una predicación express y ya, se acabó. ¿Verdad? Pero ¿qué creen ustedes? Que Dios me ha usado a mí y he durado más de 3 horas a veces. Y ¿por qué? Porque no hay límite en esto. Nada más que nosotros no estamos dispuestos, nuestra carne se opone. Amén. ¿Cuánto tiempo se la pasa usted sentado en un restaurante cuando va? Un buen rato, ¿no? Si usted va a la comida corrida, pues ahí ya rápido, por eso se llama corrida, ¿no? ¿Sí o no? Ahí ya tienen todo, pero si usted va a un restaurante y pide un platillo, se pide ¿qué hermano Aarón? Una mojarra a la talla, ¿verdad? Eso no se lo van a traer en unos 10 minutos, van a necesitar tiempo para cocinarlo bien y luego llegan con usted y como tiene espinas, ¿y qué pasa? No, pues ahí, ¿verdad? Mínimo, ¿cuánto tiempo ahí se la pasaría uno comiendo a eso? De aparte del tiempo que tarda, que usted llega, tiene que tomar ¿cómo se llama? Bueno, el trayecto de ahí, ya usted ya va pensando en la mojarra, ¿sí o no? Usted llega ahí y si hay mucha gente, tiene que esperar, ¿sí o no? Y hasta que le den su lugar, su mesa. Y después de ahí le van a llevar su menú, ¿sí o no? Y usted dice, ¿y como no encuentra qué? Tiene que esperar, ¿sí o no? Y viene la mesera y ya sale. No, espérese, denos tiempo. Ya le toman, ¿cuánto tiempo pasaría ahí? Ya un buen ratito, ¿no? Y luego le dicen, ¿qué bebida? Ya le dice usted la bebida. Ya toman su orden. Y tiene que esperar, ¿sí o no? Y si no le traen el tiempo, le traen algo, alguna botanita ahí para que usted espere, para que no se desespere, ¿verdad? Tranquilo. Después de eso ya le dan su comida. Y ya ¿cuánto tiempo? Ya llevamos un buen rato ahí. Después de eso,
Parece que ando puro restaurante yo, ¿verdad? Me ha contado, Aarón me ha contado eso. Pero se da cuenta y luego le dicen, un postrecito, señor. Y uno está, bueno, un postrecito. Y luego hasta propina le deja uno ahí, se va, ¿sí o no? Aparte de pagar, propina, ¿sí o no? Si lo atendieron bien, échale uno 200 ahí, no hay problema, ¿sí o no? Que no se vea la pobreza, ¿verdad? Y ahí va uno, ¿no? Ya de regreso a casa y bien contento, ¿no? Pero no, ni se fijó uno en el tiempo, ¿verdad que no? Y hasta uno viene, estoy bien rico, ¿eh? Oh, vamos a regresar. ¿Cuándo vamos a regresar? No, pues ya cuando ahorremos, porque, ¿verdad? Salió caro, ¿no? Entonces uno dice, pero sí valió la pena, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con las cosas de Dios? ¿Verdad? Una alabanza express, una prédica express y vámonos, ¿sí o no? ¿Por qué no damos lo mismo a lo espiritual, lo que se hizo en lo físico? ¿Por qué? Le damos más tiempo a las cosas físicas que un día se va a acabar, ¿sí o no? Ese cuerpo bello y hermoso que usted trae, un día se va a quedar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se va a quedar, se va a ir acabando. Estos jovencitos, ellos están en la flor de su juventud. Emily allá va, Iker allá van, pero ellos están en la flor de su juventud, ellos, jovencitos, pero ¿saben qué? Mañana ya se va a estar acabando. Porque todo lo demás se nos está acabando, ¿sí o no? En otro tiempo estábamos más guapos, más hermosos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Pero qué pasó? Se nos está acabando, así es. Pero hay algo que no se va a acabar, que es la parte espiritual. Eso tenemos, hermanos, que ocuparlo en que nosotros estemos comiendo, porque, hermano, vamos a estar comiendo. Lo de Dios es comer, comer. Ahorita en este tiempo estamos comiendo la palabra. ¿Sabes qué? Cuando venga después de resurrección, ¿saben qué? ¿Usted cree que terminando de comer ahí? Seguimos comiendo. Cristo Jesús, cuando Él resucitó, ¿qué hacía? Seguía comiendo. No, cuando resucitó, fue con los discípulos y les dijo, ¿qué tenéis para comer? Y le ofrecieron una mojarrita, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Él? Comió. ¿Sabe qué es más? Cuando entremos a la Nueva Jerusalén, seguimos comiendo. Apocalipsis dice que el árbol de vida da 12 frutos, ¿no? Da frutos y ese va a ser para los hijos de Dios. Vamos a seguir comiendo. Entonces, que no se te aburra. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, por eso yo he orado para venir a darte una palabra que tú disfrutes. Todos los domingos, todos los miércoles es así. Pero les confieso que hay cosas difíciles de explicar. Ya lo entiendes, pero son difíciles de explicar y estamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdanos. Abre los ojos a los hermanos, abre sus entendimientos para que ellos puedan escucharte, puedan disfrutarte. Amén. Pregunta, ¿por qué tenemos que seguir siendo suministrados? Porque Dios quiere formar a Cristo dentro de nosotros para cumplir un propósito. Amén. Entonces, sí queda claro que ya recibimos el Espíritu, pero que necesitamos estarlo recibiendo. Amén. ¿Sí o no? Si no dicen amén, ¿qué hacemos? Es que el amén es de que sí entiendo, ¿no? Y si no dicen nada, pues bueno, no me estoy explicando. Amén, hermanos. ¿Sí? Ahora es bueno. Vamos a ir a Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. O le saqué hambre. Más bien, ¿verdad? A la mojarra, a la talla. No te aconsejo al mojo de ajo. Gálatas 3:23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea que está hablando a los judíos. Israel, el pueblo de Israel, ellos estaban confinados bajo la ley, pero la ley no era la meta. Ellos estaban encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, porque la meta de Dios es por fe. Lo que estamos hablando es por fe. Por eso, hermano, vamos a estar viendo que no es algo que tienes que hacer. Versículo 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Quién es un ayo? Un tutor. O sea que los mandamientos sí sirven de cierta manera. O sea,
para guardarnos. Amén. Por ejemplo, en su casa usted le tiene que decir, no hagas esto, esto no, y esto es ley, pero ayude para que el muchacho, aunque sabemos que va a infringir, a desobedecer esos mandamientos, pero eso le ayuda para que no se salga de ahí, pero aunque le digo que se sale uno, ¿ok? Entonces, dice el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, por eso estamos hablando del el oír con fe versus las obras de la ley. Aquí no necesitamos hacer nada. En el Antiguo Testamento existía la dispensación de la ley, mientras que en el Nuevo Testamento estamos en la dispensación de la gracia, de la fe, porque cuando vino Cristo, vino la gracia y vino la fe, hermano, y es lo que Dios quiere que lo disfrutemos. Si queremos saber lo que es la fe, es necesario saber lo que es la gracia. Ya dijimos que la gracia es Cristo. Entonces, inicialmente, ¿qué pasó con nosotros? Nuestro pasado, recibimos el Espíritu. Al escuchar la palabra, nos identificamos con esa palabra. ¿Cuántos llegamos a decir, eso es lo que yo quiero, eso me gusta esa palabra? Y empezamos a apreciar la palabra porque tenemos fe, porque se nos dio fe. Si no te dan fe, esto no te gusta a ti. Pero ¿por qué de repente, vuelvo a repetir, por qué no nos gusta escuchar la palabra? ¿Por qué se nos hace aburrido a veces? ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo el suministro. Tu fe no está creciendo. Por eso se te hace aburrido escuchar la palabra de Dios. Porque no lo estás viendo, no tienes fe para ver que es un alimento, que es una comida. ¿Qué le pasa a usted cuando le invitan, por ejemplo, el 24, el 25, que ahora viene el año nuevo? Le dicen, oye, ¿van a hacer algo el 24? Y uno dice, pues no tenemos planeado. Entonces lo invito a la casa, ¿verdad? Lo invitamos a la casa y vamos a hacer una cena rica. ¿Y qué hace usted? ¿Usted se enoja? No, usted dice, si quiere, estoy desde temprano ahí. Porque uno no está pensando, disfruta, porque le dicen a usted, va a haber no sé qué comen ustedes, pero algo delicioso que le digan, y usted ya tiene fe para creer eso. Pozole, dice. Y usted ya se imagina ahí, ¿verdad? Con su platonón de pozole ahí. Y le preguntan, y yo sé, dice uno, y si me preguntan si quiero de pollo o de puerco, campechana mejor, ¿verdad? Ya uno ya está pensando, ni usted ya ha ido ahí, ni llega al 24, pero usted ya está pensando en eso, ¿sí o no? Y tiene fe de que sí va a haber. Para eso sí usamos fe, pero eso es una fe natural, pero lo usamos, ¿sí o no? Y si le dicen a usted, ¿sabe qué? Se canceló. Pues dije, ya estaba uno saboreando, ¿no? Pero las cosas de Dios, ¿por qué viene la reunión? Vamos a tener reunión el domingo a las 10 de la mañana. Y otra vez. He estado madrugando todos los días para ir a trabajar y madrugar el domingo. Imagínense. Porque no tiene uno fe para creer que esa palabra te va a bendecir a ti. ¿Qué no dice Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso. O sea que esto es algo delicioso porque tienes que tener la fe de creer que la palabra va a ser un disfrute para ti. Pero no tenemos fe, hermano. Otra vez. Calor que hace ahí. Ni ventilador prenden ahí. Y hermano, entonces ya no disfrutas nada. Yo he visto a gente a un calorón y ahí con su plato de pozole ahí, hermano, sudando y ahí están comiendo. ¿Sí o no? Pero las cosas de Dios, otra vez. Ahí lo voy a escuchar otra vez. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no deseamos esta reunión, esta palabra con mucho entusiasmo? Porque no somos de los que oímos con fe. Ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros, pero necesitamos el suministro. ¿Ahora entiende usted lo que es el suministro? Dame mi suministro, Señor. Dame mi suministro. Es como cuando el niño, quiero mi leche, quiero mi cereal.
Quiero, ¿qué más comen ustedes temprano? Que ustedes le dicen, ma, quiero, ¿verdad? Quiero esto, quiero pizza, ¿verdad? Y si es mexicana con mucho agua, con harto aguacate, mejor. Pero nosotros, hermano, ¿y por qué no lo hace más breve, más cortito, hermano? Así me han dicho, hermano, usted puede predicar más cortito porque tenemos una actividad. Es que vamos a celebrar un cumpleaños o vamos a repartir los alimentos y predíquenos poquito, imagínense. No te doy uno porque no entiendes todavía, pero ¿cómo vas a reducir esto? Vuelvo a repetir, cuando vas al restaurante, hermano, aunque hay gente afuera, pero usted toma su tiempo, ¿sí o no? ¿Usted no le interesa a los que están afuera? Vámonos porque hay mucha gente y van a venir. No, usted, no es que yo vine a pagar. Yo me voy cuando yo quiera, ¿sí o no? No sé por qué me metí con la comida y no puedo salir. Porque estamos, el venir aquí es venir a comer, ¿sí o no? Entonces, hermano, ya tenemos el Espíritu, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibiste el Espíritu Santo de una vez? Ya lo recibiste una vez, pero necesitas estar siendo suministrado. ¿Eres hijo de Dios? Necesitas estar siendo suministrado. Nosotros necesitamos un suministro de vida que procede de la fuente de vida que tenemos dentro de nosotros. No solamente es por la palabra que se predica aquí, sino de nosotros. Aquí está. Ya tienes la fuente aquí también. Por eso, si usted dice Señor Jesús, está siendo suministrado, porque está tocando el Espíritu. Usted va a la palabra de Dios y lo toca, está usted recibiendo el suministro, amén. Pero necesita creerlo como tal. Como que cuando nosotros vamos a la Biblia, no es para llenarnos de conocimiento, porque a veces lo puede uno tomar así como conocimiento. Usted puede leer, por ejemplo, las mujeres pueden agarrar Efesios que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y a veces no me has amado, o sea, para contender con el mariachi, digo, con el marido, ¿no? Y también el marido, ¿qué hace? Lee el otro versículo que dice, casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos, sujétate a mí, ¿no? Y ahí estamos como para contender, para pelear. Pero no, hermano, si usted lee, cuando dice, si nosotros como varones leemos que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Pedir a Dios que obre trabaje en nosotros para que lleguemos a hacer eso. Amén, porque nadie tiene eso. Yo no tengo eso en mi ser natural. Es más, yo he intentado ser como gente que es muy amable, pero sería yo. Yo le pido a Dios que sea Cristo haciendo eso en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso necesito el suministro. Suministro. Y la esposa, cuando ella dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ella tiene que creer lo que eso se haga realidad en su vida, pero no es para estar debatiendo ni peleando. Y ya ves, porque algunos le decía el otro día que mi papá una vez en la casa, ¿no? Hizo una cartulina aquí y dijo, hijos, obedeced a vuestros padres. Y empezó, ¿no?, a decir, poner todos los versículos para señalarnos a nosotros, para decirnos lo que es la Biblia, ¿no? Y yo, ¿qué creen ustedes que hice yo? También agarré mi cartulina y le escribí, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Verdad? Y ahí también puse los versículos. Y entonces lo agarré el conocimiento, ¿para qué? Para pelear. Amén. Dios quiere que recibamos ese suministro, esa palabra, hermano, que es el Espíritu, para que Cristo, para que nosotros estemos siendo alimentados, porque Cristo tiene que ser formado en nosotros totalmente, amén. El problema de la mayoría de los creyentes, ¿sabes qué? El problema de la mayoría de los creyentes, me incluyo, es que no nos gusta leer. Si yo le preguntara a usted, en esta mañana, ¿cuántos versículos leyó usted? ¿Habrá alguien? Yo leí tres versículos, o leí un capítulo para venir. Creo que serán contados los que dicen, yo sí leí, hermano, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los creyentes? Uno, no nos gusta leer. Otro, no nos gusta orar. Si les preguntara, ¿cuántos de ustedes desde que se levantaron oraron y dieron gracias a Dios?
Contados los que oraron, ¿sí o no? Pero la mayoría ni nos acordamos. Mire, silencio total. Otra cosa, a los creyentes no nos gusta reunirnos. Usted dirá, hermano, ya estoy aquí, sí me gusta reunir. Pero está como el niño, ¿no? Le dijeron al niñito, estaba en la alabanza, párese. Y él dice, no, ya, yo voy a estar sentado. Párese, le decía el papá a la mamá, párese porque venimos a alabar a Dios. Bueno, me paro, pero sigo sentado, decía. ¿No? Porque podemos venir aquí y no estar aquí, ¿no? Nuestra mente en otro lado, ¿no? Ya como ya te metí a la mojarra y todo eso, a los camarones, y dices, aunque una sopa maruchan que llegue a mi casa, porque no nos gusta. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas esenciales? Leer la Biblia, orar, reunirnos, pero muchos no nos gusta eso. ¿Con qué razón Pablo, el escritor de Hebreos, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Sabía usted, hermano, que si usted deja de asistir un domingo, se le va a hacer costumbre? Sí, se le va a hacer costumbre. Otro domingo puede venir y otro puede fallar, y ya de ahí va a agarrar dos y viene uno, agarra tres, ya que ya no viene y viene uno quizá, y así hasta que finalmente ya no lo vamos a ver aquí. Se hace costumbre. Amén. Pero ¿qué pasa si un cristiano no lee, no ora, no se reúne? ¿Qué pasa? No está siendo suministrado. Amén. Entonces necesitamos, porque Tesalonicenses también dice Pablo, orad que sin cesar. Y en Timoteo 4:3 dice, ocúpate en la lectura. O sea, necesitamos esas tres cosas, amén, para ser suministrados. Entonces, hermano, pero ¿sabe en qué sí están ocupados los hermanos? Los hermanos queremos ocuparnos en hacer cosas para Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos tiene que suministrar a nosotros. Pero este suministro no es por nuestro obrar. En el caso de los judíos, los gálatas querían regresar a la ley o ir a la ley con sus 650 mandamientos para agradar a Dios, para ser suministrados, pero no se puede. ¿Qué pasa con los cristianos de hoy día? De solamente 4 cosas que le pidieron los apóstoles a los cristianos gentiles, ¿cuántas leyes hay hoy? Miles de mandamientos, pero el suministro no viene por hacer cosas, por esos mandamientos, por esas leyes externas. El suministro viene, hermano, por el Espíritu que nosotros tenemos, por el oír con fe. Amén. Si usted viene a este lugar y tiene un oído redimido, o sea que usted está atento y cree en lo que se le predica, está siendo suministrado usted. Amén. Entonces el primer punto es de que Dios quiere que entendamos que Él quiere trabajar en nosotros, quiere hacer su trabajo en nosotros. Él quiere hacer su trabajo en nuestro ser, por eso Él quiere que estemos atentos, que oigamos con fe. No quiere Dios que hagamos nada nosotros. Oye con fe, oigamos con fe, amén. Que no se nos olvide, hermano, que estamos hablando de oír con fe, y esta fe es objetiva y subjetiva. Objetiva es que todas las cosas buenas y maravillosas que Dios hace, lo creemos. Pero ahora falta, hermano, que sigamos escuchando, que tengamos la parte subjetiva, que es estar escuchando con fe. Que en otras palabras, ¿se acuerdan que le dije que oír con fe es vivir eso que estamos escuchando? Pero no tú, sino que le digas a Dios, Señor, vive tú a través de mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que todas las mañanas que nos levantemos digamos, Señor, vive tú en mí. Si usted quiere amar a su esposa, si usted quiere amar a su esposo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir a Cristo, porque si usted ama con su amor natural, ¿qué va a pasar? Se va a cansar. ¿Sí o no? ¿Cuántos en los matrimonios, en las familias se cansan? Nos cansamos, dijo aquel. ¿Sí o no? La paciencia. Ya te aguanté mucho. Mira, llevamos tantos años y, ¿verdad? Ya me cansé, ya no tengo. ¿Sí o no?
Eres tú el que has tenido paciencia, por eso no ha funcionado tu matrimonio, no ha funcionado tu familia, porque ni ha funcionado tu vida de iglesia, porque aquí se trata también de tener paciencia. Amén. Pero esa paciencia tiene que ser no es por la ley, sino que es, porque aún la ley pusieron 3 veces o 7 veces. Aquí es 70 veces 7, porque es Cristo haciendo en nosotros. Amén. Por eso necesitamos ese suministro, hermano. Por eso los que predicamos la palabra tenemos una gran responsabilidad. Yo tengo una gran responsabilidad con usted. Amén. Entonces, que nos quede claro que ningún legalismo ni ningún obrar del hombre puede suministrar el Espíritu. Lo único que suministra a nosotros, lo que nos da ese suministro es el oír con fe la palabra. Por eso Pedro le dice en 1 de Pedro 2:2, deseamos como niños recién nacidos la leche no espiritual, perdón, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que usted tiene que anhelar eso. Ustedes tienen que orar aún por los que predicamos aquí, para que lo que yo hable, hermano, sea algo verdadero, que venga del corazón de Dios, que es una leche no adulterada, porque hay cosas adulteradas. Y sabemos nosotros en lo físico que eso es adulterada. No, yo quiero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la leche dicen Nutrileche, ¿verdad? No, ya descubrieron que esa no es leche, sino que dicen, deme Lala o qué, al pura, ¿verdad? A mí deme Santa Clara, deme, ¿verdad? O sea, no le hace que cueste más, ¿verdad? Pero uno va, lo mismo aquí, hermano. ¿Cómo que vas? Porque hoy iba a predicar poquito, porque vamos a ir saliendo de aquí a Chimalpa. Pero Dios me está diciendo, no, tienes que dar bien. Porque pude haberles dado a ustedes 30 minutos todo esto que estoy hablando. O 5 minutos. Di el tema y vámonos. No, yo tengo una responsabilidad, porque la responsabilidad que tengo es que ustedes sean suministrados. Amén. Entonces, hermano, no tenemos que estar insistiendo a los hermanos que hagan. Son 3 cosas que les dije. Leamos la palabra. Oremos. Pero cuando leamos, oigamos con fe esa palabra. Oremos. Asistamos a la reunión y Dios ahí nos suministra a nosotros. Prueba estas 3 cosas, vas a dar cuenta que no es que tu vida va a cambiar, sino que Cristo se va a ver en ti. Cristo se va a ver en ti. No totalmente, pero poco a poco, porque es de gloria en gloria. Amén. Porque a veces nosotros queremos que el hermano o la hermana ya sean, ¿no? O sea, que ya en todas las áreas vencidas, que han vencido en todas sus áreas, que así como dijo Pablo, porque Pablo llegó a vivir eso. Es la meta, pero todos nosotros vamos poco a poco, ¿no? ¿Sí? Quizá antes tú maldecías, ahora ya no maldices, pero quizá eres enojón, todavía va a estar eso. ¿Sí o no? Eres corajudo, sentido, y quizá, pero ya malas palabras ya no mucho. Entonces Dios poco a poco va a ir viviendo, pero es por el suministro, es por lo que va a estar recibiendo. Hermano, aquí no es, ¿sabe qué? Cuando usted se enoja, cuente 10 veces. Aquí eso sería una terapia, ¿no? Para ustedes. Yo no vengo a darles terapia a ustedes, yo vengo a hablarles de Cristo, para que ustedes sean suministrados, para que eso sea una realidad de nosotros, porque podemos aparentar, podemos fingir, podemos, venimos aquí, hermano Aaroncito, ¿cómo te quiero? Ya llega uno a casa y era ese Aarón, o sea, ya, ¿no? O sea, ya saliendo de ahí ya empezamos a hablar de las personas, ¿sí o no? Pero con él, bien bonito, ¿no? Y hay que abrazarlo y todo eso, pero ya cuando estás, ese Aarón, ¿verdad? O sea, estoy poniendo ejemplo, no voy a creer. Hermano, termino con esto. Hoy, eres más, le voy a pagar para que usted me diga. Se ríe feo de mí. Pero voy a saber que va a durar otros 15. ¿Qué les va a decir? Miren, no tenemos que estar insistiendo en que los hermanos hagan cosas. Desde que la pandemia ya no he dicho esto y hagan esto y no. Mire, habían 2 hermanitas
Marta y Laura, digo Marta y María. Es que no sé. Es Marta y María, Marta y María. No, 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 es que me fui por el otro lado. No, es para que se rían un poco. Pero habían dos hermanitas, ¿no? Marta y María. Ahí estaba el Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo Marta? Lavando los trastes, pelando el pollo, no sé. Pero quería ella darle de comer a Jesús y a los que estaban con él. Y ella estaba diciendo, yo pienso que estaba allí corriendo para allá y para acá, y hay que hacerlo porque Cristo vino y hay que atenderlo, y traigan no sé, traigan unas mojarras o no sé, traigan, y ella estaba ahí atareada, ¿no? Ahí haciendo todo. Hermano, ¿y María qué estaba haciendo? María ahí agarró una silla y se puso con el Señor y se empezó a escuchar. ¿Quiénes creen ustedes que se molestó? Marta, porque ella creía que esa era la forma de agradar al Señor. Pregunto, ¿ella estaba haciendo alguna cosa mala? No, ella quería atender al Señor, hay que dar lo mejor al Señor, hay que hacer algo, no sé, traigan los huevos, no sé, la sardina, tráiganse lo que haya, porque a lo mejor no hay como hoy día, ¿no? Porque ustedes leen y estaba pobre la situación. Entonces tráiganse, no sé, tráiganse harina, no sé, tráiganse algo para hacer algo para el Señor. Y yo, a ver, niños, y todo, hay que limpiar y para que se vea bonito porque el Señor viene, ¿no? Marta. ¿Y María qué hizo? Se sentó. Mientras la otra atareada y haciendo, y ella agarró una silla y dijo, voy a escuchar al Señor. En los ojos humanos, María era una irresponsable, ojos humanos, porque se sentó ahí y escuchando al Señor, y la otra bien hacendosa haciendo cosas. ¿A cuál de las dos le agradó al Señor? ¿O cuál de las dos recibió el suministro? María. Y por eso dice que Marta, Marta, Marto, vamos a decir Marto porque hay hermanos Martos también, afanados y turbados con sus quehaceres. Dice, pero María escogió la mejor parte. Miren, les voy a dar un consejo. Porque cuando hacemos comida aquí, las hermanas andan para acá y para allá, y que hay otro acá, ¿no? Y todos los demás ahí platicando, pero platicando Cristo, ¿va? No chistes, ¿va? Ni ninguno, ni los que están allá, ni los que estamos ahí sentados, hablamos Cristo, ¿verdad que no? Aquí todos somos Martos, pero Dios quiere que seamos Marías y Marianos. Sí, Dios quiere que nos sentemos, escuchemos. No digo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en gracia, aún eso. Mire, cuando antes se hacían los seminarios, y ¿saben qué hacían los hermanos? Estaba la cocina, las hermanas en la cocina ahí, ¿saben qué hacían? Agarraban una bocina, le ponían ahí, para que ellas escucharan, y haciendo eso. Porque es más importante para Dios escuchar que hacer las cosas. Amén. Jesús sí fue balanceado, él comía físicamente, pero más le dijo a los discípulos, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, oigan con fe, eso te suministra. Pero no tienes que hacer nada. ¿Con qué razón no? Vienen ustedes, asciendan aquí, así debe de ser, pero oigan con fe. Les pregunto a ustedes, ¿creen que ustedes oyeron con fe lo que les prediqué? ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted saliendo aquí? A ver qué hacemos para Dios. Usted va meditando. Sí, Señor, creo que por el reunirme, por el orar, por leer tu palabra, sé que tú me alimentas. Gracias por esta comunión. Aunque el hermano se pasó hablando de la mojarra, pero yo recibo a ti, ¿verdad? Yo creo en ti, que tú eres el que me alimentas, el que te estás formando en mí. Amén. Porque un día vamos a dar a luz, así con nuestra hermana Joana, un día va a dar a luz. Así nosotros vamos a dar a luz y se va a ver ese Cristo que está ahí. Amén. Póngase de pie.